Bueno, para empezar, esta exposición es importante hablar un poco de la evolución que ha tenido la psicología a través del tiempo y sobre todo el paso tan grande que se dio de la edad moderna al renacimiento, puesto que en este renacimiento el hombre empieza a ser el centro de diversas teorías, de diversas ciencias, de estudios. Entonces, digamos que parte de los personajes importantes y de los que le han dado esa conceptualización al yo es el señor René Descartes, quien es considerado el padre del racionalismo y quien aporta bastante en la construcción del yo, en la construcción del hombre como responsable y centro de todos los estudios de todas las ciencias. Entonces, bueno, en lo particular, en la lectura del señor René Descartes, de sus meditaciones, me parece muy importante ver cómo un filósofo de estos decide un día dudar de todo, de cada premisa en la que ha creído. Cómo a partir de esto empieza a generar conocimientos que no se habían visto hasta el momento. Entonces, parte de las primeras meditaciones de René Descartes están en establecer de qué manera él ha sido engañado. Empieza a debatir cada creencia que trae, empieza de ceros, digámoslo así. Entonces, habla un poco de los sentidos, de cómo los sentidos lo han engañado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él se pone a pensar en los sueños y dice, bueno, yo en mis sueños veo una realidad muy similar a esta. ¿Quién me dice que los sentidos no me están engañando? ¿Quién me dice que lo que yo estoy viviendo no es un sueño? Entonces, parte de ahí dice, ok, no puedo confiar en los sentidos, porque ya una vez me han engañado, no lo puedo hacer, no puedo confiar en ellos plenamente. Y digamos que dentro de esas meditaciones también dice, bueno, tengo que hallar una certeza en todo esto. Y él sigue y sigue pensando hasta que se da cuenta de que él está pensando. Entonces dice, ok, la existencia se tiene que medir por esa capacidad de racionar. Entonces el hombre existe en tanto piensa. Y desde ahí es la única certeza que yo tengo. Luego, pues para un poco y sigue meditando y dice, bueno, no puedo descuidar la idea de Dios, un ser supremo cuya característica principal es la bondad. Y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo dentro de esa bondad caben las mentiras? ¿Y por qué se preguntaba eso? Pues porque Dios creó al hombre, porque Dios lo dotó de sentidos. Y entonces decía, a raíz o a través de los sentidos, Él pretende engañarnos. No podía, digamos, hacer esa analogía entre la bondad de Dios, el, el desconcierto que le producía todo aquello que estaba viviendo con, con cada certeza que tuvo que dejar a un lado. Entonces decide relacionar esa divinidad de Dios con esa racionalidad del alma. Entonces dice, ok, esa divinidad tiene que ver un poco con esa capacidad de pensar. Entonces el alma para Descartes tuvo que estar significada en eso, una parte intangible, la parte más importante, digamos, la parte racional. Y el cuerpo, un poco dotado de errores, de engaños, un poco más sensible que racional. Pero, curiosamente, los dos forman un solo cuerpo, un solo ser. Entonces, bueno, parte de eso fue lo que yo pude abstraer de la lectura.
Eh, Me parece demasiado curioso que un filósofo de estos, un día decida pensar en ese pensamiento, aunque suene redundante, decide un día metacomunicarse y establecer unas relaciones bastante importantes, pues dentro de una ciencia como la psicología. Me parece fundamental ver cómo a partir de estos planteamientos se empiezan a generar modelos tan importantes para nosotros como es el humanista. En lo particular, la primera vez que lo estudié me pareció muy interesante. Ver cómo el hombre podía ser el centro de su vida. Hablar de la interacción de él con el mundo, de la retroalimentación de ese mundo y pues de cómo él debía hacerse responsable de lo que causara en el mundo. Entonces, pues me gusta ver cómo esa evolución de un filósofo como René Descartes puede terminar en un modelo que hoy en día me interesa, me gusta. Me gusta la manera holística como ve al ser humano. Y bueno, a partir de eso empiezo a generar esa relación entre un poco la filosofía y, y la aplicación en esta psicología que hoy en día conozco. Entonces, bueno, principalmente eso era lo que yo quería compartir. Eso fue lo que entendí de las lecturas. Espero que de esta exposición se pueda generar más preguntas, más conocimiento y bueno, pues muchas gracias.